Bueno, y en la semana el tema probablemente que ha generado más polémica, más controversia, tiene que ver con la decisión que tomaron en el Congreso de aumentarse sus dietas, la mayoría oficialista y sus operadores que están en la oposición, ex opositores por decirlo así, salvo una respetable minoría, una gran mayoría aprobó un aumento en sus dietas de 6 millones de guaraníes, que además es un aumento que tiene, digamos, un antecedente. Primero en diputados se planteó resucitar el famoso vale de combustible de 5 millones de guaraníes para cada legislador por mes. Y además ya se había hablado de un aporte para lo que se conoce como la jubilación VIP. Lo que hicieron en el Senado es meter todo esto en la dieta como gasto de representación, por lo tanto el aumento pasa a ser de poco más de 6 millones de guaraníes para cada legislador. Y cuando, bueno, obviamente saltaron, digamos, las reacciones, cuando se empezaron a dar las reacciones, publicaron una lista, porque hay un grupo de, digamos, hay periodismo y hay propaganda, la propaganda oficialista, en todas partes hay, no es nuevo. Publicaron la lista de cuánto ganan los legisladores en la región, en dólares. Sí. Una información absolutamente tramposa, porque ese salario en dólares no dice nada sobre el costo de vida en cada uno de esos países. Entonces, por ejemplo, en Chile, obviamente un legislador en dólares tiene un salario mucho más alto que el que tiene un legislador en Paraguay, porque el costo de vida en Chile es muchísimo más alto que lo que es el costo de vida en Paraguay. Además vinculaban con el tema del salario mínimo, otra trampa, porque el salario mínimo en Chile es el salario mínimo, es decir, es lo mínimo que gana un trabajador, es el piso, a partir de ahí se empiezan a dar los salarios. En Paraguay el salario mínimo es el techo, el grueso de los trabajadores en Paraguay ganan entre menos del salario mínimo, un salario mínimo y un salario mínimo y medio. Pero en realidad la gran mayoría ni siquiera llega a alcanzar un salario mínimo porque se encuentra en el sector informal. Entonces, esas relaciones que hacen son todas mentirosas. No es que el legislador paraguayo esté en una situación lamentable en cuanto a sus ingresos con respecto a lo que pasa en la región. Pero además, la cuestión no es tanto la comparación con los demás países, sino el momento en el que toman la decisión de dar estos aumentos y las situaciones degradantes que tienen que padecer la mayoría de los paraguayos diariamente en áreas cuyos servicios se financian con los impuestos. Es decir, ¿cómo gasta el Estado nuestro dinero? Todos los días recibimos las denuncias de lo que pasa en los hospitales públicos, ya no solamente de los pacientes. En la semana se hizo viral que en un hospital estaban los propios médicos vendiendo pan dulce para poder pagar insumos. Y no es la primera vez que lo hacen. Las polladas son una rutina y de manera farisea, hipócrita, algunos perifoneros del oficialismo salieron a decir el disparate que porque se aumentaron 12 o 14 millones de dólares el presupuesto para salud del año que viene, ya no vamos a tener las polladas. La gente no tendrá que depender de la solidaridad de sus conciudadanos para poder cubrir sus gastos médicos. Eso es ser hipócrita y cínico, porque 14 millones de dólares no resuelve en lo más mínimo el culebrón que tenemos nosotros con la seguridad de la salud pública. Salud pública tiene que no aumentar 14 millones, tiene que triplicar su presupuesto para poder tener una cobertura similar cuanto menos a lo que tienen los países de la región. Ese monto no cambia absolutamente nada. 0,8% le aumentaron a salud, no, ni siquiera 1%, 0,8%. No existe en materia de números. Y ni hablemos de todas las otras áreas, o sea,
la calidad de vida del paraguayo medio no se va a alterar en lo más mínimo. Se ha demostrado que en los últimos 20 años la economía paraguaya creció, o sea, generamos mucha más riqueza, lo que se llama el Producto Interno Bruto. Pero el promedio de los ingresos de los paraguayos apenas se ha alterado. Es más, no se movió un número, no se movió de la cantidad de paraguayos que están en la informalidad. Esa sigue siendo la realidad de la mayoría de los paraguayos. Entonces, que decidan este aumento, cuando que ese aumento en realidad no cambia en mucho la condición financiera de los legisladores. La mayoría de ellos en su declaración jurada demuestran que tienen un patrimonio suficientemente importante como para no depender básicamente de la dieta. O sea, esos 6 millones de más no cambian nada en la realidad de los legisladores, pero irrita sobremanera a la mayoría de la ciudadanía. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo hacen? Por angurrientos. Angurrientos, hambrientos, sinvergüenzas, descarados. O sea, hay una serie de calificativos que podamos darle a los políticos, pero básicamente son angurrientos, insaciables, degenerados son con este aumento que se autoasignan, cuando la gente está pasándola súper mal. Esto que decías, Luis, de que no solamente no mejoró la calidad de vida de la gente, aunque creció la economía, además tiene que ver con un informe que emitía el Banco Central y que te decía en el domingo pasado del endeudamiento de los hogares. La absoluta mayoría de los hogares están endeudados y están en Inforconf. O sea, no pueden proyectar su vida para mejorar la calidad de vida de su familia. Y estos degenerados se aumentan 6 millones de guaraníes. No tienen cara, no tienen vergüenza. Ahora, pregunto, Ruth, ¿tiene consecuencias? Es decir, a ver, la gente se indigna hoy, ¿verdad? Muchísimo. Además están los nombres acá. Son se 27, publican, ¿verdad? son 27. Claro, ¿quiénes son los que aprobaron esto, verdad? Sí. Y después vamos a elecciones. ¿Tiene impacto? Y a la larga vemos que no, porque otra vez están ocupando lugares y de repente un poco la decepción tal vez cuando vemos un recambio y forman parte de estos 27 finalmente los que votan otra vez a favor de estos aumentos. Yo todavía no veo ese cambio, no veo ese impacto, por eso decías, ¿por qué lo hacen? Y lo hacen porque pueden y porque no les importa lo que piensen los demás y no es... Otra trampa que también nos quieren meter después de conocerse esto es que te dicen, pero no afecta, no impacta demasiado en el presupuesto de esto. Eso lo dice el propio presidente Santiago Peña. Santiago Peña que defiende este aumento y que cuando los legisladores pueden, le tiran toda la pelota a él. O sea, él baila solo. A ver, desde el oficialismo, y esto no es nuevo, todos los gobiernos hacen lo mismo, ¿verdad? Construyen narrativas para poder responder a las críticas y tienen gestores en todas partes, en los gremios, en el periodismo. Sí. Ahora el discurso es que se busca supuestamente degradar la imagen del Congreso. Hace 35 años que hago periodismo y hace 35 años que escucho cada vez que hay críticas a alguna barbaridad que se perpetra en el Congreso, que hay una campaña para degradar la imagen del Congreso y el objetivo final es un golpe parlamentario para que disuelvan el Congreso. Ese disparate se viene repitiendo, reiterando desde hace por lo menos 3 décadas. Es un absurdo, porque ¿quién va a disolver el Congreso? El gobierno. El gobierno cartista que maneja las 2 cámaras del Congreso. ¿Por qué disolverían el Congreso? ¿A quién le interesa disolver el Congreso? Las críticas tienen que ver con el ambiente que van generando cuando el presidente, que por cierto me parece absolutamente infantil el presidente Santiago Peña, creyendo que con estas concesiones él genera un buen escenario, porque las reformas más difíciles todavía no se hicieron. Todavía tiene que hacer la reforma de la caja fiscal, que es su problema fiscal más duro.
Y esa reforma tiene un costo social y político muy alto, porque va a tener que modificar determinados beneficios que hoy tiene un sector de la población, que obviamente va a defender sus beneficios, eso es natural, nadie los puede acusar de eso. Docentes, militares, policías, que tienen condiciones excepcionales para la jubilación y que generan un agujero que hoy está rayando los 300 millones de dólares por año. Esa reforma se va a tener que hacer, pero si ya deteriora su imagen el Congreso y el presidente con este tipo de medida, ¿cómo va a ser para tener capital político para hacer las reformas de fondo? Hablan de la reforma de pensiones. Se creó una superintendencia de pensiones, pero hasta ahora no funciona. No hay superintendente de pensiones. No se ha hecho una sola, no se ha tomado una medida para modificar la administración de los fondos de pensión. Y hoy están quebrados algunos. Hay jubilados municipales desesperados porque no están cobrando. Hace meses. Está quebrada la caja municipal. Y hasta el momento no existe ninguna superintendencia de pensiones que vaya a hacer algo al respecto. No hay ninguna reglamentación con relación a esa ley que se aprobó. Esto no tiene nada que ver con campañas contra ninguna institución. Esto tiene que ver con el manejo endémico del poder de manera abusiva. Lo que hacen los legisladores es una demostración de fuerza, es decir, me importa un carajo porque no tiene consecuencias. Eso es. Son impunes. Y estos 6 millones no alteran el presupuesto total. Eso es cierto. O sea, en el presupuesto total no hay un cambio. Pero en un presupuesto ajustado y en un país con necesidades, cada guaraní importa. Hasta ahora no pueden habilitar una sala para niños de terapia intensiva en uno de los hospitales públicos. 85 millones de guaraníes cuesta eso. 85 millones de guaraníes. Nosotros a un solo legislador le vamos a pagar eso con este adicional en el año. Además es una falacia eso de que es demasiado poco, porque vos tenés que tener en cuenta el porcentaje de aumento que ellos se dan. Si vos te aumentaste casi 20% de tu dieta, es muchísimo. Es muchísimo. La gente hace años que no tiene un reajuste de su salario que llegue al 20%. Con suerte tienen el 4%, el 5%, el 4% para de alguna manera paliar lo que ya fue la inflación. Ellos de un zarpazo, porque eso es lo que hicieron, de un zarpazo se aumentaron 20% sus dietas. Eso es muchísimo. Entonces nos pueden decir, es demasiado poco. Sí, es demasiado poco en el global, pero en lo que representan sus dietas es 20%. Cuando a salud le aumentan 0,8%. Dos cuestiones finales. El argumento primero es necesitamos recursos para hacer nuestro trabajo misional, dicen los legisladores. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, una comisión de reforma agraria y tenemos que viajar a San Pedro porque hay una disputa, hay una ocupación y tenemos que ver si la propiedad es pública o si le pertenece a un privado. Entonces tenemos que transportarnos hasta ese lugar. Perfecto. En el Parlamento hay 4 o 5 buses. Quisimos hablar la vez pasada en radio, el Monumental, con el director de transporte. Tiene la prohibición del presidente del Congreso, Bachi Núñez, de hablar. Porque lo que queríamos saber es cuántos buses tiene, cuántos vehículos tiene a su disposición el Parlamento y cuánto de cupo de combustible. Si el problema es que para su trabajo misional necesita transportarse, perfecto, se establece un rubro, 4 o 5 buses, eso se tiene que necesariamente reglamentar. Nos vamos hasta San Pedro para el problema X, se van los legisladores fulano y mengano, tanto de combustible se marca hasta en una empresa privada, es así. Vos vas a hacer una cobertura y te marcan cuántos kilómetros hiciste, cuánto gastaste de combustible. Somos generosos, le pueden inclusive incluir un viático para que tomen su cocido con chipa en el camino, no hay problema. Pero ¿por qué en cada dieta 6 millones? Esto no es para el transporte. No, porque recordemos... Esto es para gastar en lo que se le venga en gana. Recordemos que cuando la senadora Zenaida Delgado se le había incendiado el vehículo y cuando la senadora Noelia Cabrera utilizaba la camioneta de Diricio,
Allí nos habíamos enterado un poco cómo funcionaba el Departamento de Transporte del Senado y allí recordaba, cuando eso podía hablar todavía el director, que tenían más o menos un cupo de 1,5 millones de combustible. O sea, tienen ellos disponible, cada legislador del Departamento de Transporte, Vehículo y Combustible a disposición si tienen que hacer sus trabajos misionales, ¿verdad? Pero a eso se les suma otra vez estos 6 millones que decidieron aumentarse. En general el presupuesto, porque otro argumento de los perifoneros del cartismo es que no se analiza el presupuesto. Eso es falso, se viene analizando el presupuesto de todos los años. Cuando yo me iniciaba en el periodismo teníamos que robar los libros, porque eran libracos así del presupuesto para poder analizarlo. De hecho, los periodistas probablemente somos los únicos que analizamos el presupuesto. Los legisladores jamás en su puta vida han leído todo lo que tiene el presupuesto. El presupuesto tuvo algunos cambios, hay algunas tendencias en el presupuesto general que tampoco son nuevas. O sea, ya hay varias administraciones que van orientando ligeramente más recursos a las áreas sociales. Es cierto, hay más recursos, hay cambios, digamos, en el presupuesto, pero no son cambios radicales. Es como la ley de la función pública, no es un cambio radical. La situación de la calidad de vida de la mayoría de los paraguayos no va a cambiar de manera significativa. Por lo tanto, este autoaumento de 6 millones de guaraníes cada uno es una afrenta, es un insulto para la gente que padece todos los días un transporte público decadente, una inseguridad terrible, una legión de adictos que están buscando robarse lo que sea para comprar su siguiente dosis y el Jesús en la boca para llegar a fin de mes cubriendo todas las deudas. No tiene nada que ver con degradar la imagen del Congreso. Quienes degradan la imagen del Congreso son los propios legisladores. Tenemos que hacer la pausa. Hacemos pausita, ¿verdad? Sí, después para recuperar otra vez el espíritu navideño, vamos a ver la fotito y qué sé yo, ¿verdad? Porque bueno, ¿qué podemos hacer? Tenemos que playarnos, nos queda otra.